Señor Abascal, si no tiene los apoyos para la moción de censura, como me dice, ¿qué sentido tiene presentarla? Es ofrecer esa esperanza a los españoles, decirles que hay alternativa, porque los españoles han sido engañados en las pasadas elecciones. Pedro Sánchez ha mentido de una manera deliberada, descarada y brutal, como no lo ha hecho ningún candidato a la presidencia del Gobierno durante toda la democracia. Señor Abascal, usted dijo ayer en el Congreso que este es el peor gobierno en 80 años. ¿No cree en la democracia? No entiendo su pregunta. No entiende mi pregunta. Entiendo que usted está comparando un gobierno elegido en las urnas con un gobierno totalitario. Yo lo que está estoy diciendo que este gobierno es peor. Bueno, es que quizá me quede corto y tengo que pedir disculpas. Este probablemente es el peor gobierno en 800 años. Pero lo cierto es que en 80 años desde la guerra nadie nos llevó a una deuda pública de esta naturaleza, nadie nos llevó a una contracción económica y a una destrucción del Producto Interior Bruto de esta naturaleza y nadie nos llevó a una división territorial mayor con pactos con los separatistas y con los herederos del terrorismo. Anteayer tuvimos que ver al presidente del Gobierno lamentando profundamente la muerte de un terrorista y hemos tenido que escuchar en las redes sociales el llanto, el lamento, el testimonio desgarrador de una mujer como Toñi Santiago, que su hija fue asesinada por la banda terrorista ETA, igual que vemos el llanto y los testimonios desgarradores de muchos españoles que han perdido a sus familiares, de los que no se han podido despedir, con un gobierno que les mintió sobre la pandemia, que ocultó datos... Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a RobertSR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues ya habéis visto estos breves clips de vídeo que os he puesto antes de empezar. Y en el día de hoy, aunque sé que este vídeo lo estaréis viendo un poco tarde, porque probablemente hasta las 9 de la noche no lo deje publicado, pero vamos a comentar muy brevemente lo que ha sido la entrevista que le han hecho en el nuevo programa de televisión española, La Última Hora creo que se llama, al líder de Vox, Santiago Abascal, hoy por la mañana, ¿no? Hay que empezar diciendo que me parece un poco ridículo que a lo que hemos visto hoy en televisión española, o mejor dicho, en televisión espantosa, se le pueda llamar entrevista, cuando ha durado 15 minutos, no se le ha preguntado prácticamente por ninguna noticia de actualidad y todo el rato se ha hablado de lo mismo, de Francisco Franco, ¿no? Luego, pues bueno, 4 tertulianos le han hecho una pregunta y luego pues han puesto un tuit de la pregunta de una espectadora y nos hemos enterado de que la espectadora en realidad era un cargo socialista, como bien nos dice periodista digital, ¿no? Por tanto hay que decir que ha sido una entrevista bastante vergonzosa. Mira que cuando Santiago Abascal va a la tele, pues las entrevistas que le hacen, hombre, sí que es cierto que el nivel no es que sea muy elevado, ¿no? Pero lo que hemos tenido hoy probablemente sea el mayor ejemplo de patetismo, de vergüenza, de manipulación y de demagogia barata por parte de esto, bueno, por parte de este medio de comunicación, por parte de esta basura, que es en lo que se ha convertido Televisión Espantosa, un medio de comunicación que debería de ser plural, pero que es un medio de comunicación tomado por este gobierno bolivariano, por este gobierno de extrema izquierda, y hay que recordar que es una televisión que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Ya podría haber una casillita en la declaración de la renta que digamos no queremos financiar semejante basura, que lo único que hace es insultar a los 4 millones de votantes de Vox, porque luego, aparte de esta vergonzosa entrevista, nos sale una politóloga diciendo que los votantes de Vox son analfabetos, son pobres, es gente sin estudios, y mira qué casualidad, que yo conozco a mucha gente votante de Vox, a muchas miles y miles y miles de personas votantes de Vox, y todos tienen estudios, todos tienen grados superiores universitarios. Qué casualidad, no sé muy bien pues esta politóloga, ¿no? Que han contratado, porque encima la politóloga nos quiere decir que Vox tiene poco voto joven. Tócate los huevos, cuando es el partido político con más voto joven. Ahora bien, es jóvenes que están trabajando, no que están estudiando, porque tiene las santas narices esta politóloga de decir que los jóvenes que estudian votan a Podemos. Yo le recomendaría a esta politóloga pasarse por una universidad, que verá que no queda ni un podemita. Pero bueno, hay que decir que esto es lo mismo que ser analista político. Cualquiera puede serlo, aunque no tengas ni puta idea, ¿no? Por tanto, aparte de ser una entrevista vergonzosa, aparte de haber preguntas capciosas, aparte de haber preguntas
buscando una intención pues de manipulación, pues luego encima también nos tiene que salir una politóloga a reírse de todos los votantes de Vox. Luego que por qué el partido de Santiago Abascal no para de crecer en las encuestas. Hombre, pues la verdad es que Televisión Espantosa se lo pone fácil, ¿no? Vemos ahí un tuit: mientras los españoles sufren la peor crisis económica y sanitaria, Televisión Española se dedica a comentar el tamaño de la barba de Santiago Abascal, decir que parece un musulmán, inventar que se rodea de un escuadrón de asesores y decir que los votantes de Vox son analfabetos, ¿no? Luego, algunos se enfada cuando Santiago Abascal recuerda que Televisión Española, evidentemente, se ha convertido en el nodo del siglo XXI, porque la verdad es que no cuentan ninguna noticia de verdad, lo único que hacen es manipular y están al servicio de un gobierno criminal, del gobierno de la muerte y la mentira, de la peor gestión del mundo en coronavirus y de un gobierno que ha provocado 50.000 muertos. Eso es a lo que está Televisión Espantosa, que por supuesto se ha convertido en el nodo del siglo XXI. Y como bien dice Santiago Abascal, tampoco queremos que haya tertulianos que defiendan a Vox. Pero hombre, al menos que haya tertulianos que no se dediquen a insultar y a demonizar, que es lo que hacen en esos platos de televisión. Por cierto, una televisión española que, si veis las audiencias, que se pueden ver en EcoTV, cada vez, y por suerte, menos gente ve semejante basura ideológica que es en lo que se ha convertido Televisión Espantosa. Dicho lo cual, hay que decir que esta entrevista, aparte de la moción de censura, todo el rato preguntando la moción de censura, vamos a ver, la moción de censura se va a presentar en septiembre, hay que seguir los distintos trámites parlamentarios y el candidato, pues, evidentemente, si los demás partidos políticos, teóricamente constitucionales, prefieren irse con el gobierno de la muerte y la mentira antes de apoyar una alternativa en Vox, por mucho de que la moción de censura no vaya a salir adelante, si el resto de formaciones políticas teóricamente constitucionales, como Ciudadanos, como el Partido Popular, como Revilla, como Teruel, como los Canarios, como Navarra Suma, etcétera, etcétera, no quieren sumarse a esa moción de censura, pues al final, obviamente, el candidato será Santiago Abascal, pero no hay nada cerrado, y durante el mes de septiembre se interpondrá en el Congreso de los Diputados esta moción de censura, que es un instrumento legal, democrático, constitucional y por supuesto necesario, porque este gobierno peor no lo puede hacer. Es el gobierno que ha provocado la mayor caída del PIB de toda Europa, 18,5%, 50.000 muertos, la ruina económica, el turismo destrozado, la hostelería hundida, la economía en la ruina, no paran de venir ilegales, menas, ocupas, y la verdad es que España es un auténtico desastre, y es moral, es ético, y una formación política como Vox, en este caso Santiago Abascal, decida interponer esa moción de censura. Si el resto de formaciones políticas no quieren unirse, pues la culpa no es de Vox, o el problema no lo tiene Vox, sino que lo tienen precisamente el resto de formaciones políticas. Dicho lo cual, aparte de la moción de censura, que es lo único de lo que se habló en esta entrevista, también se habló de esa famosa frase que dijo Santiago Abascal ayer en la sesión de control al gobierno, diciendo que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es el peor en 80 años, ¿no? Aunque hoy ha dicho que probablemente sea el peor en 800 años, y ya han salido todos los progres a decir que si Vox dice que es mucho mejor la dictadura que la democracia, cuando hay que decir que Santiago Abascal no ha dicho eso. Lo que ha hecho es comparar gobiernos, no regímenes, que es lo mismo. Podemos decir que el gobierno de Carlos V fue muy bueno, por mucho de que fuera una monarquía absoluta, al igual que podemos decir que el gobierno de Arias Navarro, por mucho que estuviera Franco por ahí, evidentemente es mejor que lo que tenemos ahora, que tenemos a un gobierno que ha provocado la mayor caída del PIB de toda la historia de España, es el gobierno más endeudado de toda la historia de España y es un gobierno que nos lleva a la miseria y a la ruina económica y a un paro del 30%. Por lo tanto, que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero son probablemente los peores gobiernos de la historia de España, solo mejorando levemente la sanguinaria Segunda República, pues tampoco es nada del otro mundo, porque repito, se comparan gobiernos, no se comparan regímenes. Evidentemente, el régimen de la democracia constitucional, que es lo que tenemos, por supuesto ha traído mucha estabilidad y ha traído muchas cosas positivas a España. Dicho lo cual, y aunque los progres no lo entiendan, democracia no es votar cada 4 años. Meter la papeleta en la urna es lo de menos. Democracia, para empezar, es tener separación de poderes. A día de hoy hay una verdadera separación de poderes, pero si el gobierno controla el poder legislativo y también controla el poder judicial, no tenemos una separación de poderes 100% real, y eso es democracia. Democracia es tener un ordenamiento constitucional y que se cumpla a rajatabla. Pero se han dado un golpe de Estado, si Quim Torra está inhabilitado y ahí sigue, si la Constitución no se cumple, o tener un ordenamiento jurídico o una justicia y unas leyes que verdaderamente se cumplan. ¿Realmente la justicia es igual para todos? ¿Realmente se cumple la legislación jurídica en este país? Pero si te ocupan una casa y no puedes hacer nada, entran los ilegales y les dan una paguita, ¿eso verdaderamente es democracia?
es que la gente quiere hacer creernos, ¿no? No, es que votamos cada 4 años, metemos la papeleta en la urna cada 4 años. Eso ya es democracia, eso es partitocracia. La verdad es que una democracia real en España hace mucho tiempo que no lo tenemos. Y no sé si hemos llegado a tenerla alguna vez. Probablemente sí, en la época de Adolfo Suárez, pero hace mucho que no tenemos una verdadera democracia, ¿no? Porque, repito, votar es lo de menos. Democracia es que se cumpla un ordenamiento jurídico, una separación de poderes, una constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Luego votamos para fomentar la partitocracia, ¿no? Y repito, Santiago Abascal está comparando gobiernos, no está comparando regímenes, ¿eh? A ver si somos capaces de diferenciarlo. Y realmente los que no somos sectarios, no como la ultraizquierda radical, los que no somos sectarios somos capaces de ver las cosas positivas y las cosas negativas que ha habido en un régimen y en otro. Por supuesto que la democracia constitucional ha traído cosas muy positivas y es un sistema político necesario si se hace bien. En España no se hace bien, es un auténtico desastre, por culpa del Partido Popular y también por este gobierno sectario y criminal. Pero también se puede decir que con Franco no había ocupas, no había ilegales, no había menas. Una mujer podía volver sola y borracha a casa y no le iba a pasar absolutamente nada, podías dejar las llaves puestas en la puerta de tu casa y nadie te la iba a ocupar, en la educación se respetaba al profesorado, había una educación con valores y con cultura, no como ahora, y no por eso te conviertes en un franquista. Ya sé que realmente pues a los progres eso no les entra en la cabeza, pero eso es así, ¿no? Y que había políticos, tecnócratas, mucho mejor preparados en la época de Franco, que políticos de ahora que no saben hacer la O con un canuto, que solo hay que ver los especímenes que tenemos en el Congreso, y eso tampoco te convierte en un franquista. Por lo tanto, es importante no ser tan sectario. Ya sé que la ley de manipulación histórica que ha hecho la ultraizquierda, pues hace que mucha gente no sea capaz de ver porque tiene una venda en los ojos, pero es importante destacar aspectos positivos y aspectos negativos. Y sin comparar regímenes, sino gobiernos, ahí están los datos del gobierno de Pedro Sánchez. A nivel económico es un auténtico desastre, a nivel social es un auténtico desastre. Pero bueno, como estaréis viendo también un tuit de una pregunta capciosa, manipulada, entrevista a Santiago Abascal en La Hora, tertuliana con Franco se vivía mejor, respuesta Televisión Española es el nodo. Al PSOE o Podemos nunca le preguntan si con la República o las dictaduras de Cuba bolivarianas se vivía mejor y es bochornoso, ¿no? Por supuesto que la ultraizquierda te dirá que la Segunda República fue muy buena, cuando es la época más sanguinaria de la historia de España. Pero bueno, si te dicen esto, o si dices eso, pues seguramente te llamen un franquista fascista, ¿no? La verdad es que hemos llegado a estos niveles, ¿no? Por lo tanto, una entrevista vergonzosa. Por suerte, Santiago Abascal fue capaz de reventar la entrevista, fue capaz de decir las cosas claritas y de llamar a Televisión Espantosa lo que es el nodo del siglo XXI, con este gobierno bolivariano de extrema izquierda, y también, por supuesto, pegar unos cuantos tascas a todos los contertulios, desde la de ABC, preguntándole de la moción de censura, cuando le habían preguntado hace 5 minutos, el tío ministro del Partido Popular, que buena parte de los problemas que tenemos ahora es precisamente por culpa de la dejadez del gobierno de Mariano Rajoy. Podríamos estar genial, y Mariano Rajoy lo echó todo a perder o no derogó las leyes sectarias de Zapatero. Y hoy nos enteramos, o mejor dicho, hoy podemos ver un artículo de opinión de Antonio Maestre, diciendo que hay que ilegalizar a Vox porque es un partido franquista. Bueno, es bastante curioso. Sin embargo, para empezar hay que decir que es curioso que diga esto y no diga que hay que ilegalizar a partidos, para empezar, etarras, ¿no? En segundo lugar, a partidos golpistas. En tercer lugar, a partidos comunistas, que defienden, por tanto, el régimen más sanguinario y criminal de la historia de la humanidad, con 100 millones de muertos, miseria, hambre, ruina y hambrunas, que fue lo que ocurrió en la época de Lenin y Stalin. Además, partidos que se declaran abiertamente comunistas y sus líderes también. Cuando Vox no es un partido franquista, no es un partido que se declare franquista, ni sus líderes tampoco lo son, o al menos no lo han declarado en público, a diferencia de los líderes podemitas que sí que se han declarado abiertamente comunistas. Por decir que es el peor gobierno de los últimos 80 años, o decir que es el peor gobierno de la historia de España, solamente mejorando levemente la Segunda República, no te hace franquista, simplemente te hace ser objetivo. Y decir que en la época de Franco hubo cosas positivas, aunque también las hubo negativas, no te hace franquista. Lo mismo que decir que en la época de la democracia constitucional hay cosas muy positivas y también hay cosas muy negativas. Sin embargo, por ejemplo, el comunismo no tuvo nunca nada positivo y todo fue un desastre, ¿no? Pero bueno, por suerte, lo dicho, Santiago Abascal pudo reventar esta manipulada y sesgada entrevista, vergonzoso, lamentable, sinceramente es que para esto no sé ni por qué le invitan. Y realmente, pues, los nervios que hay en la extrema izquierda y en el gobierno demuestran que Vox está haciendo las cosas bien, que Vox sigue creciendo, que va poco a poco para arriba y, por supuesto, pues de aquí a unos años,
Si no lo consiguen ilegalizar, que no lo harán porque la revuelta social sería insostenible, evidentemente veremos a este hombre, a Santiago Abascal, en la Moncloa antes o después. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Si os hace queréis dar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, como siempre, descripción del vídeo, Instagram, Twitter, correo de contacto y lista de reproducción que podéis hacer de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal.